Estimados alumnos, voy a dar comienzo al primer video de clase de Word. Vamos a entrar a nuestra carpeta. Esta semana 13. Vamos a comenzar con operaciones en el documento. Bien, ¿de qué se trata esta parte? Es lograr trabajar con algunas operaciones que tienen que ver con todo el documento, recordando que el mencionar documento se refiere al archivo en sí que se va a grabar. Eso de nuestras primeras clases, el archivo era lo que, si nos vamos a Word, lo que se indica en nuestra barra de título, de acá arriba, nuestra barra de título. Bueno, yo voy a partir aquí con un documento en blanco. Documento en blanco. Ya. Y si analizamos este documento en blanco, acá arriba en nuestra barra de título dice documento 1. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no es un archivo. Y para hacer un archivo hay que grabarlo. Bueno, según nuestra información, ¿no es cierto? Tenemos acá, cerrar esto. Aquí está nuestro documento. Aquí está, según la información que está en la semana 13, operaciones en el documento. Al guardarlo tenemos dos formas. Una sería guardar como, que es lo que va a pasar cuando no se está por defecto documento 1 y no le hemos dado un nombre a nuestro, no le hemos dado un nombre a nuestro archivo. Y lo otro, una vez que ya esté grabado, obviamente, Control G, que sería la combinación de grabar, o ir con el ratón al icono del disquete, es que se va a grabar con los cambios del archivo ya eh, realizado. Bueno, veamos la diferencia, una gran diferencia que hay entre guardar un documento y usar la opción guardar como, que en este caso la primera vez lo va a hacer por defecto, ya que no existe un nombre para el archivo. Ya, entonces, si nos vamos al Word, vamos a colocar nuestro texto de prueba con igual run, abro y cierro paréntesis, le damos un enter y nos aparece, en este caso a mí, por mi versión me aparecen 3 párrafos. Bien, si yo presiono control G o en su defecto hago clic acá en el disquete de guardar, lo que va a pasar es que me envía a la ventana de guardar como. ¿Por qué? Porque documento 1 significa que todavía no, esto no es un archivo, no existe un archivo de este documento, no es archivo el documento, mejor dicho, así que no exige un nombre. Si yo coloco acá carta 1 y lo grabo en escritorio, por ejemplo, lo grabo en escritorio, carta 1, le doy guardar. Lo que va a pasar es que en el escritorio se acaba de guardar este archivo, ¿no es cierto?, con ese nombre. Ahora, si yo cierro todo esto, cierro el Word, me voy a mi escritorio, voy a ir a escritorio, busco carta 1, voy a estar por aquí, carta 1, está acá, le doy doble clic, se va a abrir. Nos damos cuenta que ya es un archivo, ya dejó de ser documento 1, que era el nombre que nos ofrecía, y ahora ya es un archivo. Ahora, cada vez que yo hago un cambio acá, que podría ser doble clic, copio, doy un enter para insertar una línea, pego, y yo le hago doble clic y cambio el tipo de letra, por ejemplo, o la dejo en negrita, ¿ya? Si yo hago control G ahora, lo que hace es grabar o guardar este archivo. Carta 1 ahora tiene esa modificación. Si se repite el proceso de cerrar, abrir carta 1, nos vamos a dar cuenta que vuelve a estar la modificación anteriormente realizada. ¿Ya? Ahora, si yo ocupo guardar como, desde el momento que
acabo de abrir mi archivo, lo que va a pasar es que se va a hacer una copia de esto. Esto recién se cargó, está en memoria. Si me voy a guardar como, que eso es en archivo, opción, guardar como, y si le cambio el nombre por carta 2, lo que voy a conseguir es que esto, y lo vamos a hacer más significativo todavía, vamos a borrar el último párrafo con esa transformación a negrita, ¿no es cierto? Cambio de formato y me voy a guardar como, le digo que se va a llamar carta 2. Lo que acabo de hacer es generar un nuevo archivo. Entonces, hay que tener muy claro cómo se trabaja el control G con guardar y cómo se trabaja la otra opción que es el guardar como, que es generando una copia. ¿Ya? Así que cada vez que tengo mi archivo y voy avanzando en escritura con él o desarrollándolo, y a medida que avanzo coloco control G o presiono el disquete, se va a ir grabando y va a quedar, ¿no es cierto?, una nueva versión de ese archivo. Pero si hago un guardar como y le cambio nombre, lo que voy a generar es una copia con lo último que tenga, ¿no es cierto?, de ese archivo. ¿Ya? Así que a tener presente esa diferencia, que no es lo mismo guardar que usar la opción guardar como. Bien, continuando, según lo que sale acá en nuestra materia, existe también a nivel de operaciones en el documento, que es el archivo en sí, el tema de la impresión. Bueno, vamos a hablar un poco de esa opción que debería estar acá en archivo, imprimir. Si le damos clic en esta opción, lo que vamos a encontrar acá son varias opciones. Bueno, la más interesante y la que a mí me interesa que ustedes conozcan, sobre todo para su vida profesional, es esta que dice imprimir a una cara, la cual se puede cambiar a doble cara. ¿Qué vamos a conseguir con cambiar esta opción? Lo que se consigue es que podamos imprimir como en un libro, tanto en las páginas impares como pares. Ahora, todas las impresoras actualmente tienen esa tecnología. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo imprimo este documento, si tiene 50 páginas, las primeras o las impares deberían imprimirse. Después, la impresora o computador, mejor dicho, nos va a indicar cómo o qué debemos cambiar la posición de las hojas, girarlas, dar las vueltas, qué sé yo, volverlas a la bandeja de la impresora y después dar a aceptar para que imprimas las pares. Con eso vamos a conseguir que nuestro documento, si tiene 50 páginas, se imprima en 25. Entonces, lo que vamos a conseguir es ahorrar, ¿no es cierto?, hojas, no tinta, porque se va a imprimir por ambos lados, pero sí el ahorro de papel. Y obviamente de peso también, o si vamos a anillar, ¿no es cierto?, ya no vamos a anillar algo de 50 páginas, sino que vamos a anillar un documento de 25 páginas. Bien, bueno, sobre este lado. A eso se refiere ahí con nuestra materia con imprimir doble cara. Búsqueda de reemplazo, me parece que lo habíamos visto en la interfaz, pero lo podemos repasar acá. Muy importante que cuando tengo un documento, ¿no es cierto?, extenso, mi documento completo, hablábamos que podía ser 50 páginas, ¿no es cierto?, y es un libro o es un informe de la empresa, un manual, podríamos pensar, puede que nos equivoquemos en una palabra y hay que buscar y reemplazarla. Bien, se va a perder mucho tiempo si vamos leyendo y buscando página por página, así que la idea es ocupar esta herramienta. ¿Cómo se hace? Y ahí podemos aplicar una combinación de teclas. Si estamos acá en el texto, bueno, vamos a ver alguna palabra que aquí se repita. La palabra texto, me parece que está varias veces, ya, texto, 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 ya. Entonces vamos a presionar la tecla control, una vez la L, mantenemos presionado control, presionamos una vez la L y nos debería aparecer nuestra herramienta, una ventana que es de búsqueda de reemplazo. Buscamos la palabra texto, por ejemplo, y la reemplazamos abajo en mayúscula para que nos demos cuenta por cambio. Vamos a reemplazarla por esa palabra. Y en todo en mayúscula para que nos demos cuenta. Existe un botón que dice reemplazar todos. Si lo presionamos, lo que vamos a conseguir es que nos indique cuántas palabras encontró. En este caso fueron 3. Le damos a aceptar.
Si yo cierro esto, me voy a dar cuenta que acá seguramente estaba la palabra texto, acá también y acá. ¿Ya? Y si cierro el cambio. Bueno, esa es la manera de poder hacer un reemplazo de información, ya sea de una palabra, ¿no es cierto? En nuestro documento completo que puede tener 50 páginas y muchos párrafos, muchas páginas con texto y no perdemos tiempo buscando página por página esa palabra para poder reemplazarla. Y además que nos podemos equivocar, se nos puede pasar una y con esta herramienta no va a buscar todas las que existan y va a hacer cambio de ellas en todos los casos. Continuamos. La inserción de imágenes en nuestro documento. Muy importante insertar imágenes, sobre todo si voy a empezar a crear una especie de revista, un diario, ¿no es cierto? Un libro que puede tener también imágenes eh, que expliquen, ¿no es cierto?, el contexto del texto que se está escribiendo. Ya, veamos cómo se hace esto. Bueno, para trabajar con ello es en el menú Insertar. Podemos elegir el botón Imagen. Y de acá podemos buscar alguna imagen de nuestro computador. Bueno, vamos a buscar acá en imágenes. Tengo algunas. Lo tengo que grabar. Dramas de internet. Alguna imagen que tengamos. Prediseñada, a ver, veamos si hay alguna. Ese libro. Crear aquí libro. Ya, aquí hay una prediseñada que es como una imagen, aquí un libro. ¿Ya? La voy a insertar. Y acá se insertó una imagen. Bueno, se insertaron dos, vamos a borrar una. Y el tratamiento de la imagen, lo primero que debo hacer cuando aparezcan, hay que considerar que es un objeto. ¿Cómo yo sé que es un objeto? Es porque al darle un clic sobre esta imagen, ya sea una foto, ya sea en este caso un dibujo, va a aparecer en las esquinas y las partes medias de la marcación de este objeto, va a verse unos cuadros y unos círculos correspondientes, que son para dimensionar su tamaño. Pero lo más importante antes de empezar a cambiar su tamaño es cambiar en formato, cambiar su ajuste de texto, que se llama, ¿ya? Porque siempre que se inserta por defecto está entre líneas. Por eso uno no puede mover esta imagen, porque hay un texto ahí, hay un texto acá. Yo lo encontraba posicionado ahí, por eso se insertó. Entonces, al cambiar este ajuste a cuadrado, lo que vamos a conseguir es poder mover esta imagen a la posición que deseemos y se va a ajustar al texto, que es lo ideal para poder justificar. Por ejemplo, lo vamos a hacer con un párrafo y que la información quede como lo que pasa en un libro o en un periódico, ya que es justificado tanto contra la imagen y el margen izquierdo o derecho, depende de la posición. Bueno, ya que le cambié ese ajuste, lo que puedo hacer ahora, como está muy grande mi imagen, es cambiar su tamaño y eso siempre se hace desde las esquinas. Cualquier esquina nos sirve. Lo cambiamos, desplazamos la imagen, la dejamos donde corresponde, en este caso yo estoy eligiendo acá con el párrafo 1, le puedo hacer doble clic a ese párrafo y usar este botón que es justificar o la combinación Control J. Con eso consigo que como el ajuste de texto que hice yo fue a nivel de cuadrado, consigo que la información se ajuste. Miren, a cuadrado, existen otros, estrecho, que es como que la imagen queda sobre las palabras o insertada en las palabras, transparente. Las imágenes van a pasar por encima de, bueno, en este caso no le afecta la imagen, arriba, abajo, detrás del texto, interesante también, delante del texto o delante de la imagen sobre el texto, ¿ya? Y fíjense, se evita el borde y todo, ¿ya? Pero lo más típico es usar cuadrado para poder aplicar esa técnica de justificar nuestro texto, nuestro párrafo en este caso, y que quede alineado tanto a la imagen como
a nuestro margen izquierdo. Bien. Bueno, ¿cómo se elimina esta imagen? Basta con seleccionarla, recuerden que es un elemento, así que un elemento que se puede mover ahora y con suprimir deberíamos eliminarlo. Bueno, todo eso que acabo de explicar en forma de práctica se encuentra acá en nuestra diapositiva 13, ya del PDF que está en la semana 13. Ya. A continuación vamos a pasar a otro ítem, aprovechando y que quede en este video, que es lo principal, dar formatos a un documento. Ya. Miren, el formato siempre se hace a nivel o en 4 niveles y el más típico que uno tiene considerado siempre es el de carácter, letra por letra, palabra por palabra. Existe también un formato a nivel de párrafo, existe un formato a nivel de documento, que sería en todo el documento, pero existe uno que se conoce poco que es de sección, y que es muy importante porque nos permite generar distintas secciones a nuestro documento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a tratar de explicarlo con un dibujo. Voy a ir acá a ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, nuestro documento, ¿ya? Con distintos párrafos, ¿no es cierto? Acá, un primer párrafo, un segundo párrafo, un tercer párrafo, en mi caso. Pero a lo mejor el segundo y el tercero nosotros deseamos que queden como una revista o un libro en columnas. Entonces el ideal sería aquí dividir. Entonces podríamos hacer una separación de nuestro documento acá y generar 3 secciones. Una primera, que sería esta, ¿no es cierto? Una primera, que sería la de acá. Una segunda, voy a hacer un 2 aquí. Y una tercera, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esto? Conseguir que en esta primera quede normal. Siempre nuestro texto va a tener una sola columna. La segunda es que se generen 2 para poder trabajar a nivel de columnas, generar columnas. Y la tercera vuelva a normal y si yo empiezo a escribir un párrafo, un texto, lo que sea, continúe de esa manera, ¿no es cierto?, como estaba la primera sección. La primera y la tercera igual, idénticas de una sola columna, pero la segunda quiero generar un formato distinto, generar columnas para que nos quede como una sección de revista. Así que para lograr eso y que no toda nuestra documentación se genere con 3 columnas, lo que hay que hacer es aplicar secciones. Y esto se trabaja en el Word con, nos vamos a ir al Word, se trabaja en el Word con en diseño de página con sección, perdón, estamos aquí en formato diseño de página, salto de secciones. Bueno, está inhabilitado ahí porque estoy seleccionando la imagen, pero aquí sí está bien. Vuelvo a repetir, perdón, aquí en el menú diseño de página existe la sección configuración de página y existe un botón muy importante para lo que vamos a practicar a nivel de formato de sección, que es el botón saltos. Ahora, todos estos saltos que vamos a generar se pueden visualizar con una P invertida. Lo vamos a ver en su momento. Bien, partamos con la idea del ejemplo que yo daba, que era generar 3 secciones. Bueno, vamos a aplicar aquí una copia de este formato, de este párrafo, acá abajo. Copié, pegué, ¿no es cierto? Ahora ya tengo 4, no tengo 3. Entonces, acá al final de mi documento vamos a hacer un salto. Entonces nos vamos a salto y para poder hacer las secciones se elige un botón que es en la sección de saltos de sección continua. Le damos un clic. En estos momentos se saltó aquí, hizo como una especie de salto de línea, es porque se aplicó el salto. Y al final de nuestro tercer párrafo, recuerda que copiamos uno, ahora hay 4, repetimos el mismo proceso, saltos y continua. Que es un salto de sección continua. Para ver cómo nos quedaron, o si están bien o no hay uno de más, nos vamos a ir a inicio. La P invertida está acá.
tapa invertida, le damos un clic y lo que vamos a conseguir es que nos indique o nos muestre, miren, acá dice salto de sección continua, por acá, no sé si la imagen lo tapó, sí, la imagen lo había tapado, pero aquí nos quedó. Después del punto aparte de nuestro primer párrafo, salto de sección continua y acá salto de sección continua. Entonces, en estos momentos lo que se generó es que nuestro primer párrafo quedó en la sección 1, nuestro segundo y tercero quedó en la sección 2. Ahí está nuestra sección 2. Y después se generó una nueva sección, que es la a continuación, que si seguimos escribiendo. Vamos a sacar las P invertidas, para que no nos molesten. Vamos a seleccionar el párrafo 2 y 3. Y en diseño de página, la opción columnas, más columnas, podemos decir que todos estos dos párrafos queremos que queden en 3 columnas con una línea de división ahí, entre columnas, aquí. Presiono aquí este cuadrito, ¿ya? Le doy a aceptar, lo que voy a conseguir que esa sección, que es la sección 2, quede en 3 columnas. ¿Ok? Entonces, repasando, recuerden. Interesante a nivel de formato, estábamos viendo otro ítem de nuestra materia que es dando formato a un documento. A nivel de letra, fácil, a nivel de palabra también, a nivel de párrafo, es cambiarle, ahí como dice, una de las características más propias del procesador, la capacidad de formato de texto, cambiar cualquier característica, ya sea color, tipo letra, etcétera, a nuestra letra, palabra o párrafo. Todo eso se puede hacer a nivel del documento, pero un nivel desconocido o que a lo mejor usted no ha aplicado es a nivel de sección. Y a nivel de sección, para poder lograrlo, lo habíamos comprobado acá con el ejemplo práctico, es hacer primero los saltos de secciones correspondientes. Se generan 3 secciones. La primera con una sola columna. Ya, la regla se nota ahí, ¿no es cierto? Una sola columna. La tercera sección que está acá abajo, una sola. Pero si le damos un clic acá en la segunda sección, ya que hicimos 2 saltos de sección y quedó dividido todo nuestro documento en 3. La segunda quedó con columnas, gracias a que tenemos una segunda y se pudo aplicar ese tipo de formato ahí. ¿Ok? Bien, sigamos avanzando en nuestro formato, que es lo principal de nuestra tercera unidad. Acá está en la materia explicado, ¿no es cierto?, un apunte de la documentación, que hay que aplicar saltos, ¿no es cierto? Y uno, el principal, es el continuo para poder hacer esta sección. Bien, ¿qué más podemos hacer a nivel de párrafo? O de todo el documento, o de sección completa. Es alineaciones, ¿ya? Una forma rápida es aplicar las combinaciones de teclas. Por ejemplo, podemos hacer control Q. Si yo quiero que lo seleccionado quede a la izquierda, control T se va a centrar, control D derecha, control J se va a justificar. ¿Qué es lo que aplicamos recién? Que es dejar, como dice la imagen aquí, o nos da a entender, que se quede todo centrado tanto al margen izquierdo o derecho, o imágenes, si es que topa, como en el caso de la inserción que hicimos recién. Existen otras combinaciones como control 1, 5 y 2, que es para el interlineado entre líneas, ¿no es cierto? El típico del normal, el 1, pero a veces se piden, por ejemplo, informes que sean de división entre las líneas, que es el interlineado, de 1,5. Entonces ahí hay que aplicar control 5 a lo seleccionado y rápidamente nos va a quedar con ese formato. Y el doble es el típico que se usa en los papeles notariales, ¿no es cierto? O en los escritos de abogado. Bueno, veámoslo en la práctica. Primero vamos a seleccionar, por ejemplo, de nuestra tercera sección, este párrafo. Y veamos, si fuera esto un título, ¿no es cierto? Podríamos hacer control T, todo centrado, control Q, toda a la izquierda, control D, toda a la derecha, y control J se justifica, que es lo que pasó acá, ¿no es cierto? Seleccionamos este párrafo, lo mismo. Control Q a la izquierda, Control T, todo eso está centrado en nuestro texto. Control D derecha, pero acá se necesitaba justificar con la imagen. Control J. ¿Sí? También tenemos Control N negrita,
control K, cursiva, y control S, subrayado. ¿Sí? Si vuelvo a apretar, cerca. Con nuestro tercer párrafo, control 1, ya hay una separación normal. Ahí se achicó, ¿no es cierto? Esa separación, perdón, entre líneas. Control 1, control 5, 1,5, y control 2 es doble. Que esa es la que comentaba yo, que se encuentran sobre todo cuando se hacen textos o escritos a nivel de documentación, perdón, para eh, las notarías o cuando un abogado hace un documento, ¿sí? Que se presenta, un escrito judicial. Bien, bueno, y ahí con control 5 vuelve a 1,5 y con el control 1 normal. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Tenemos la fuente, que se puede cambiar, ¿no es cierto? La fuente importante, aparte de control K, control N, control S, que es subrayar la fuente. Tenemos la posibilidad de, con control mayúscula F, ir directo al cuadro de la fuente. Pero eso se puede hacer con el ratón, ¿no es cierto? Nos vamos acá a inicio y vamos a encontrar siempre nuestro cuadro de fuente, que es un cuadro de lista donde yo puedo elegir y cambiar la fuente. En este caso, si lo cambio en pacto, se aplica con el formato de negrita el que trae predeterminado. Si es Arial, se cambiará a Arial. Acá yo puedo cambiar tamaño, puedo cambiarlo directamente acá como número, al lado del cuadro de lista donde se elige el tipo de fuente. Puede ser 25 y eso va a cambiar una vez que le haga clic, ¿ya? Con control Z vuelvo a lo normal. Bueno, no reacciono ahí. 14. Vamos a volver a cambiar. Y ahí debería estar. ¿Sí? Entonces cambiar la fuente, ¿qué quiere decir? El tipo de letra. Y el tipo de letra fácil, acá, ¿no es cierto? En el menú inicio, en la sección fuente, existe un cuadro de lista, se llaman estos cuadros, que se despliega un listado, donde yo puedo elegir la que me pidan o la que necesito. Otra cosa interesante de esta escoba, que siempre ha estado ahí y a lo mejor una nunca la pasa desapercibida, que está en inicio, es la copia de formato. La copia de formato corresponde a que si yo estoy acá, en esta sección o en este párrafo, y aquí existe un tipo de formato, como en este caso Arial 14, y está con negritas, lo que puedo hacer yo es darle doble clic acá a esta escoba y en nuestro cursor ya deja de ser una flecha, sino que pasa a ser una escoba que me permite barrer ese formato. ¿Qué quiere decir? Que si yo marco cualquier palabra acá, doble clic, se copia el formato. Si le hago un clic y arrastro y suelto, se copia ese formato que ya está que estaba preestablecido ahí o lo había creado yo, se copió y lo puedo barrer, ¿ya? Copiar en otra parte. Si quiero salir de ese modo, basta con que le haga un clic y desaparece. Ahora, si le hacen un solo clic, les permite usar la copia de formato una sola vez y se va a apagar automáticamente. Ahí, ¿ven? Se apagó, ¿ya? Entonces, muy útil, ya para no estar buscando, no sé, si sé que hay un tipo de formato acá y después necesito otro que está acá, muy práctico, aquí hay otro tipo, ¿ven? Muy práctico presionar una vez y utilizarlo y listo. Ya me quedo con ese tipo de letra, con su color de letra, con su forma, con si está negrita, cursiva, etcétera. Muy rápido. Aplicar formatos con copia de formato, que es como. Bien. Bien. Y creo que nos quedan dos cosas. Bueno, columna ya lo hemos demostrado, fácil hacer. Pie de página nos falta. Y viñeta. Bueno, ¿de qué se tratan las viñetas? También son listados que se pueden hacer, ¿no es cierto? Son listados que yo podría necesitar en mi documento donde yo especifico número uno, número 2, número 3, empiezo a listar colores o empiezo a listar información, nombres de personas. Y esa lista, muy fácil hacerlo, basta con que yo me posicione acá, vamos a generar un nuevo párrafo, con un enter, espacio. Y en la pestaña del menú inicio voy a encontrar en párrafo, voy a encontrar estas viñetas. Hay un botón que son viñetas de dibujo.
Puede ser un cuadrado, puede ser un círculo, un cuadrado, un ticket. O lo más típico que uno hace numeraciones también. ¿Ya? Del 1 al 3, con romano, ya ahí aparece romano, pero lo puedo cambiar yo. Del 1 al 3, ABC, etc. Entonces, si es del 1 al 3, automáticamente aparece el 1 ahí y yo puedo colocar colores, por ejemplo, amarillo. Va a ser un listado de colores. Le doy un enter, se salta y automáticamente sigue la secuencia. Esa es la idea de la viñeta, que siga la secuencia en el caso que sean números o letras. En el caso que sean figuras, va a aparecer de nuevo la misma figura y yo voy a poder hacer este listado con mis ítems de lo que estoy escribiendo. Aquí faltó la... Si escribo rojo y le doy un enter, automáticamente me salta y me lo dejo como nombre propio. Lo cambio automático. Azul, verde y así sucesivamente. ¿Ya? Si quiero dejar eso de seguir la numeración, basta con que yo borre, ¿no es cierto? El 5, le doy un enter y ya a continuación ya no van a haber numeraciones a nivel de viñeta. ¿Sí? Y lo último, para dar término a este primer video, es el encabezado de pie de página. ¿De qué se trata el encabezado de pie de página? Se trata que es una información que se va a repetir en todas las páginas de nuestro documento y basta con que yo la configure una sola vez y eso va a estar desde la página 1 a la página 100. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Nos vamos a esta parte de la regla. Recuerda que la regla, por si no la tiene activa, es en vista. Tiene que estar ahí chequeado ahí un ticket regla. Y yo en esta, si analizo un poco mi regla vertical, veo una zona que está ploma. Eso significa que es el margen superior de mi página. Así que si le hago doble clic ahí, o abajo, en el margen inferior, voy a activar estas secciones que son de pie y encabezado de página. En este caso doble clic, el encabezado se activa y también nuestro pie. ¿Qué podemos colocar en el encabezado? Bueno, un título que quiero que se repita. Walk, administración, por ejemplo. Administración, o mis datos, mi nombre. Le puedo dar un tamaño. ¿No es cierto? Le puedo dar color en rojo y con negrita. ¿No? De administración. Y en el pie de página lo más típico es que se pueden usar unos botones preestablecidos o que están acá en diseño. Se activa una pestaña y que dice pie de página, por ejemplo. Y nos salen algunas opciones para ganar tiempo y que es anual, por ejemplo, cuadrícula. Hay uno que es con página. Ahí me sale con figura y todo. Aquí, página 1. Vamos a buscar uno que, aparte de la página, me da el total. Bueno, debería haber uno. Bueno, esta versión no sale, pero bueno, dejamos cuadrícula en la versión 2016 debería aparecer con el acumulado. Cuadrícula, ¿ya? Entonces, ¿qué va a aparecer? Nuestra página. Entonces, que cuando yo avance de página, este pie va a ir aumentando. ¿Cómo salgo de este modo para que lo probemos? Ya aquí dice 1, significa la página 1. Basta con que yo haga un escape, la tecla escape, ¿no es cierto? Pincho ahí, ya, con escape. O doble clic acá en el centro ahí, doble clic en la página, doble clic, entro, doble clic en el centro de la página y me salí de página. Ya. Y si hacemos un salto a página, recordando que el salto a página lo habíamos visto en clase, las primeras clases, es control enter. Por ejemplo, acá, esta es la última formateo de aquí, no existen más líneas. Según control, presiono un enter, automáticamente me saltó, me copió mi encabezado y quedé en la página 2. ¿Ya? Y eso se mantiene. Y así sucesivamente. Va a ir aumentando automáticamente el número de páginas a medida que yo avance mi documento. Bueno, eso fue. Me parece que eso era lo último. Bien. Bien. Entonces, ese es el primer video de las clases de Word que tiene que ver con
operaciones en el documento y formato. ¿Ya? El segundo lo subiré luego y tiene que ver con índices. Les voy a enseñar a aplicar los índices que se hace de forma automática y no hay que hacerlos de forma manual. No estar escribiendo que en la página 4 existe la introducción y que en la página 20 existe contenido. No. Bien. Bueno, nos vemos en el próximo video. Gracias por la atención.